Leamos todos juntos la palabra de Dios. Versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bendita sea la palabra de Dios, damos gracias por ella y que su palabra el día de hoy nos santifique y nos purifique. Marcos nos relata que Jesús recorría por todas las aldeas enseñando la palabra, predicando la palabra, las buenas noticias de salvación. Además de eso, él estaba sanando a enfermos, endemoniados. Jesús estaba muy activo en su ministerio. Temprano en la mañana nos relata que salía a orar. Lo hacía en todo lugar, no solamente en las sinagogas, no solamente el día sábado, sino en todo tiempo y en toda oportunidad. En el versículo 1 de este capítulo, Marcos nos relata que Jesús había regresado a Capernaum y que había regresado a su casa luego de algunos días. ¿Qué sucede? Que Marcos nos presenta un suceso, nos presenta los milagros de Cristo de una manera progresiva, hablemosle así. Entonces, en el capítulo 1, al finalizar, nos relata sobre la sanación de un hombre que era leproso. Y Jesús pues le dijo que no contara a nadie, sino que se presentara al sacerdote. Pero este leproso no obedeció a Jesús y fue y lo divulgó. Por esta razón que Jesús tiene que alejarse. ¿Por qué? Porque todos sabían, recuerden, dicen que la fama se difundió de que pues Jesús sanaba, de que Jesús echaba fuera a los demonios. Entonces, a donde él estaba lleno de gente, y pues Jesús en su amor, su compasión, sanaba. Recuerden, estaba en la casa de Pedro. En el capítulo 1 nos menciona que estaba llena la casa de enfermos, de endemoniados, y Jesús estaba trabajando, estaba sanando, estaba sacando demonios. Entonces le dice que no divulgue para él poder continuar con su ministerio, para poder continuar con su prédica. Al no obedecer el leproso, ahora sano, a Jesús le toca alejarse. Y en este versículo nos dice que él regresa de algunos días, regresa a su casa, dice, regresó a casa. Jesús no tenía una casa, estaba hospedado en la casa de Pedro, según el relato de Marcos capítulo 1. Pero ahora, ¿qué sucede? Ahora está en esta casa y él está predicando la palabra, que se encontraba predicando. Y también nos relata que inmediatamente se llenó la casa, hasta la puerta, hasta afuera se había llenado.
Y en este grupo había escribas, estaban escribas, recuerden, los escribas eran las personas que enseñaban la palabra, eran los maestros de la ley, y ellos también estaban sentados con todo este grupo de personas. Ahora, ¿qué sucede en este momento de esta enseñanza? Sucede algo inesperado. Hacen un agujero en el techo. En medio de la enseñanza, un agujero, baja una camilla y un paralítico al frente de Jesús. Pues, obviamente, esta actividad de estos amigos y este paralítico causó mucha distracción. Pues imagínense ustedes los escribas, ¿qué es lo que podían haber pensado? No, qué falta de respeto. En medio de la enseñanza, hacen un agujero. El ruido que produjo, y el dueño de casa, ¿cómo se podía haber sentido? ¿Qué pasó? Mi casa la estaban haciendo pedazos ahí arriba en el tumbado. ¿No es cierto que baja? Las reacciones tienen que haber sido distintas de cada persona. Una de los escribas, otro de creyentes, otras reacciones de curiosos, pero la reacción de Jesús fue muy distinta, de acuerdo a la palabra. Jesús los vio con agrado. Jesús se agradó al verlos a ellos ahí. ¿Por qué razón les dijo? Mencionó sobre la fe de ellos. Vio la fe, dice que Jesús vio su fe, la fe de los amigos, pero no solamente era la fe de los amigos, eran 5 personas que estaban ahí, 4 amigos y un paralítico. Ahora, este evento de estos 4 amigos y este paralítico, lo que va a hacer, nos va a nosotros, nos va a mostrar, nos va a enseñar características fundamentales que dan forma al cristianismo. Eso es lo que vamos a ver a través de esta actividad que se produce en medio de una enseñanza. Este hombre paralítico, creo que todos ustedes han visto un paralítico o conocen una persona que no puede, que carece de movilidad, ¿no es cierto? Y está también, está impotente a muchas actividades, al deporte. Una persona que está en una silla de ruedas se le va a hacer difícil jugar fútbol, ¿no es cierto? O jugar básquetbol. Va a haber muchas actividades que él no la puede hacer. Necesita la ayuda de una persona. Un paralítico necesita la ayuda, es dependiente de alguien, está incapacitado. Y esta escena con este paralítico, porque fueron muchas enfermedades que se dieron, ¿por qué Marcos cita esto? Pues al citar sobre un paralítico, nos está ilustrando a nosotros que el pecado nos debilita y nos paraliza. Cuando usted ve a una persona paralítica, lo ve en una silla de ruedas, sabe que está incapaz, que no puede caminar, ¿no es cierto? Sabe que no lo puede hacer de por sí solo. Usted lo va a ayudar. De igual manera que Él nos muestra a nosotros que el pecado a la persona lo convierte en un paralítico, lo incapacita para poder acercarse a Cristo, bloquea, es un obstáculo para que pueda llegar a la presencia del Señor. Necesita de alguien más, y ponga atención a esto, necesita amigos, necesita alguien que le hable, que le predique, que le hable de la esperanza, que le hable de la salvación. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles, nosotros estábamos así, estábamos débiles, paralizados por el pecado, y necesitamos de Cristo para que podamos ser salvados, ¿no? Para que podamos tener esa esperanza y la salvación eterna. Entre estas características fundamentales que van formando el cristianismo, la primera es la unidad. Les voy a mencionar 3, la unidad. Usted ve 4 personas, un paralítico, 5 amigos. ¿En cómo están ellos?
ellos están unidos, ellos están en un mismo sentir, con un mismo propósito, los 5. La unidad representa el cuerpo de Cristo. El cuerpo, sabemos que el cuerpo de Cristo está formado por varios miembros y distintos, los cuales están unidos y los cuales dependen el uno del otro. Nos necesitamos, dependemos. Yo necesito de usted, yo necesito de usted, yo necesito de usted. Nos necesitamos para poder caminar, para poder crecer. Yo solo no puedo crecer, me voy a quedar aquí estancado, porque somos un cuerpo. Entonces, esa es una de las primeras características, la unidad. Este grupo estaban unidos, ellos estaban unidos, un mismo sentir. Y dice en Efesios 4:16 que Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este grupo, estos 5 amigos, ellos estaban completamente seguros, tenían un pensamiento y estaban seguros a lo que iban, a dónde iban y qué iba a suceder. De caso contrario, no iban a salir. ¿Se imagina? Vea usted esa escena, visualice un hermano que no puede caminar, le pone una camilla y tenemos que llevarle hasta el Bayshore Mall. ¿Usted se va a arriesgar? Arriba, a un bloque, digamos. Al Bayshore Mall, eso es ya demasiado. 2 bloques, vamos a cargarle. El uno se va a quejar, el otro yo no puedo, no, yo estoy muy cansada, yo tengo que trabajar, no, vete tú, esto. No, tiene que haber el compromiso, tienen que estar unidos y todos deseosos. Ahora, ¿qué sucede con el que está en la camilla? Y si el que está en la camilla dice, no, no, ustedes no me mueven, yo no voy a ningún lado, a mí no me mueven, yo me quedo aquí. No importa cuánto deseo tenga usted, no importa cuánto lo quiera cargar, no importa que usted esté alzando pesas y diga, bueno, yo lo cargo solo. ¿No es cierto? No se va a mover. Entonces, todos tienen que estar en ese sentir. ¿No le ha pasado a usted muchas veces para que usted mire, hermano, no, hola primo, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo te va? Vente, te invito, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué? ¿A qué? Es domingo, mira el sol, hay un barbecue, vamos a adorarle, a cantarle. Estoy cansado. Entonces no importa cuánto trate usted, cuánto lo busque, si esa persona no está decidida, no se va a mover y usted no lo va a poder alar, porque tiene que estar en él, tiene que estar el deseo. Entonces aquí nosotros vemos unidad en este grupo. Los 4 y el paralítico, los 5 estaban en el mismo sentir. No quiere decir que nosotros no vayamos a insistir en llevarlo al hospital. Hermano, estás mal, vamos. El amor nos va a llevar a insistir en esa persona, ayudarlo. Necesitas, déjame ayudarte, vamos. Y usted no va a parar. Nuestro trabajo es continuar. Amén. Dios obrará. No se canse de invitarle, no se canse de predicarle. El tiempo es de Dios, el tiempo no es suyo, no es mío, el tiempo es del Señor. Entonces nuestro deber es continuar como esos amigos, que nosotros seamos esos amigos, que nosotros seamos esos amigos de los enfermos, de los paralíticos, que podamos levantarlos a ellos para que mañana, el día de mañana, cada uno de ellos pueda hacer lo mismo, también pueda crecer y dar fruto, y ahora esa persona pueda llevar a otros, porque a nosotros alguien nos trajo, ¿no es cierto? No llegamos solitos caminando. Gloria de Dios los que lo han hecho y que el Señor lo tocó y fue adorando, levantando las manos a la iglesia. A mí me invitaron, no una vez, muchos camilleros estaban atrás de mí, ahí, yo no quería, hermano. Todavía no es tiempo. Y en verdad es el tiempo del Señor, el rato que el Señor lo toca, hasta ahí llegaste, se acabó. Entonces, pues obviamente doy gracias a Dios por esas amistades, doy gracias a Dios por esas personas que un día me predicaron la palabra. Bendito Dios por sus vidas, bendito el Señor que por esa palabra, pues, y por la obra del Espíritu Santo y del Señor pude llegar y escuchar su palabra. El segundo punto es la fe. El título de este sermón, que no les había dado,
la fe y el perdón de pecados. La fe y el perdón de pecados. ¿Escuchó? No le dije la fe y vas a ser prosperado en toda tu vida. En toda tu vida, en todo vas a ser prosperado si tienes fe. No, la fe y el perdón de pecados. Okay. La fe. Jesús ve la fe de los amigos, ve la fe de ellos, que nada les detuvo, no hubo un obstáculo. Ellos estaban al frente de una puerta, no sé cuánto caminaron para llegar ahí, pero ahora llegan y hay una multitud, solo no puedes pasar, con una camilla, con un paralítico, ¿cómo te vas a mover? Ellos no se echaron atrás, dijeron, vámonos, no, esto no va, forget it. Vamos a entrar ahí, no, suéltale al paralítico, vámonos, regresa, a ver quién te lleva. No, el paralítico tampoco dijo, no, imposible, vamos, ya estoy cansado, este viaje tan largo, regresemos. Mira ¿cómo entramos ahí? Imposible, la puerta está tapada, tanta gente, cubierta la casa de gente. Pero mire lo que hace la fe. Ellos no vieron el obstáculo, ellos vieron más allá. Dice que ellos miraron al techo de la casa, miraron el techo. ¿Cómo? La fe vence obstáculos para llegar a la presencia de Cristo. Obstáculos para llegar a la presencia de Cristo. No es la fe que te dice, cree y vas a recibir. Para llegar a la presencia del Salvador, de tu Redentor, del Cristo, del Hijo de Dios. Esa fue la fe de este grupo, de estos amigos, y por eso Jesús dice, vio la fe, porque el Señor sabía de dónde venía, sabía más allá. Jesús conocía lo que estaba en los corazones de cada uno de ellos, de los 5, de los amigos y del paralítico. Jesús ya lo sabía, y dice, vio, la escritura dice, Jesús vio la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos, ellos perseveraron, ellos continuaron. Y es lo que nosotros necesitamos hacer. Los obstáculos, las dificultades nos detienen. ¿Nos detienen a qué? A llegar a la presencia de Jesús. Al ver esa multitud de gente, no desmayaron. Al ver esa multitud al frente de la puerta, imposible entrar, no desmayaron. Ellos en ese momento, su mente estaba en el Salvador, en el Sanador, en el Redentor, en el Mesías. Su mente estaba en ellos, y al tener su mente en Cristo, sus fuerzas fueron levantadas. Sí, necesitaban fuerzas para levantar a un paralítico hasta el tumbado, y ahora romper el techo, abrir un hueco y bajarlo al paralítico. Imagínense todo eso. Necesitaban fuerzas, su fortaleza estaba en Cristo. Su mente no estaba en ese grupo, estaba más allá, y lo hicieron. En aquel tiempo, pues las casas no tenían el techo como ahora los techos, sino eran como planas, como terrazas. Y en las casas, en la parte, eran construidas con vigas de madera como a 1 metro de distancia, y entre la viga pues había paja, había lodo, como barro, lo que lo construían. Y de esa adobo se llama, y de esa forma construían los tumbados. Al llegar y al filo de la casa había una escalera por donde ellos tenían que subir. Una vez que pues ya subieron al techo, les tocaba ahora trabajar en qué, en romper, en hacer un agujero. Y escuche, y donde ellos hacen el agujero era justo encima de donde estaba Jesús. Ahí es donde ellos cavaron. ¿Qué tal? Cavaron el agujero y lo bajan. Ahora les toca bajar a una camilla con sogas. ¿Cómo lo bajan? Y lo tienen que ir bajando, y justo para que esté al frente de Jesús, del Señor. Entonces, hermanos, y que esté bien amarrado, porque si el paralítico cae, se rompe otro hueso más, ¿verdad? Imagínense. Entonces, pues era un trabajo arduo para cada uno de ellos, mucho más difícil, pero la fe, las fuerzas de ellos estaban en Cristo. Y es así como nosotros necesitamos no mirar al obstáculo, sino mirar a Cristo.
En las dificultades, no mire la enfermedad, no mire la escasez, mire el rostro de Cristo. Al rato que mira el rostro de Cristo, enseguida sus fuerzas van a ser levantadas y va a poder continuar en su labor. La fe de Dios, la fe que Dios da al creyente, permite identificarnos como hijos. Vamos a aclarar esta palabra fe, porque ha sido abusada, explotada de todas maneras. Entonces, la fe de Dios, la fe que Dios nos regala, nos permite identificarnos como sus hijos. ¿Tiene fe usted? ¿Tenemos fe? Si tenemos fe, pues podemos creer en que sí somos hijos de Dios. Dice Gálatas 3:26, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe. Usted tiene fe y sabe que es hijo de Dios. Mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. La fe también nos conduce a la justicia de Dios. Romanos 1:17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, la justicia de Dios por medio de la fe. La fe que habla el mundo, esa es una fe muerta. Todo, si tú crees en lo que creas, tú vas a recibir. Eso es antibíblico. Esa no es la fe de Dios. Esa no es la fe viva, la fe que te salva. Esa es una fe que alimenta la avaricia, la codicia. Es una fe del mundo, y como el mundo está, también su fe está muerta. Solamente el deseo, la satisfacción personal, nada más. La fe de Dios es la que te ofrece a través de Cristo Jesús, para que tú puedas creer que Él es tu Salvador, para que tú puedas creer que tienes salvación, que tienes vida eterna en Cristo. Esa es la fe salvífica, esa es la fe de Dios, esa es la fe que Él regala a pecadores como tú, como yo, como cada uno de nosotros, para que podamos estar firmes, para que podamos caminar, para que podamos mirar a Él, a Cristo Jesús. Esa es la fe, y es por esa fe que nosotros vivimos. Vivimos por fe, no por vista. Juan 11:40 dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? La fe que Dios nos ha dado es para que un día, para que podamos ver su gloria, para que veamos su gloria, para que nos estemos seguros que somos hijos de Dios. Esa es la fe. Cuando usted escucha, hermano, ten fe, mira, ten fe, cree que vas a recibir, cree. No escuche, vaya a la palabra y lea cuáles son las promesas de Dios. Tengo fe que soy salvo, tengo fe que un día me voy a ver con el Señor, tengo fe que voy a ver la gloria de Dios, tengo fe que mi alma es restaurada, tengo fe que mi espíritu está sobre esa carne que quiere deleitarse en el pecado, tengo fe para acercarme a Dios. Esa es la fe de las Escrituras. El resto es un engaño, es una fe muerta, como les dije, muerta como el mundo, muerta como el incrédulo que se deleita en su pecado, no la fe de Dios. Jesús llama al paralítico hijo. Lo llama hijo a un pecador, a un desconocido, que solamente con llegar a su presencia, pero llegar creyendo, lo llamó hijo. A un paralítico pecador lo llama hijo, lo limpia, lo sana, le llena de su amor, le llena de su paz. Y es lo que Él hace con cada uno de nosotros de igual manera. Igual con los que llegamos, con los que llegan, que están llenos de pecado, Dios les encarga de limpiarles, de perdonarles, de darles su amor, y los llama hijos. Dice Juan 3:1, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no nos conoce, no reconoce que somos hijos de Dios,
porque no lo conocen a Él. Él nos llama hijos. Jesús miró a este paralítico, lo llamó hijo, lo miró con amor, como un padre mira al hijo. Jesús vio la fe de él y perdonó todos sus pecados. Limpió su impureza, su enfermedad. La parálisis desapareció al escuchar la voz del Todopoderoso. ¿Cuál es tu disponibilidad para estar cerca a Jesús? ¿Cuál es tu deseo para acercarte a Jesús? ¿Hay un deseo de estar a los pies del Redentor? ¿Hay un deseo sincero de llegar sin dudar a que, Señor, tú me vas a perdonar y me vas a limpiar? ¿Hay ese deseo? Hay un deseo de que, Señor, cambia esta naturaleza ya, estoy harto, estoy cansado, cambia, haz algo nuevo en mí, necesito más de ti, estoy seco, me muero, ayúdame, Señor. ¿Hay esa disponibilidad en nosotros? Porque lejos de Él no hay nada. Lejos de Él seguirás paralítico por el resto de tu vida. Estoy hablando de una parálisis espiritual, muerto en delitos y pecados. En aquellos tiempos los judíos se relacionaban la enfermedad con el pecado. ¿Qué pasa? Si estaba enfermo, pues estaba en algún pecado. Ese era su razonamiento en aquel tiempo. En Juan 9:2 dice la escritura: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Esta era una creencia popular entre ellos, entre los judíos, pues que la enfermedad era la consecuencia del pecado. También, no solamente en aquel tiempo, recuerden en la escritura, en Hechos 28:4, nos relata que Pablo en la isla de Malta, luego del naufragio, fue mordido por una víbora, por una serpiente. ¿Y qué es lo que dijeron los habitantes de ese lugar? Al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Igual manera pensaban en que pues por el pecado venía la enfermedad, venía todo esto. Era un pensamiento común en aquel tiempo, que la adversidad, no solamente la enfermedad, también la adversidad, consecuencias del pecado. Entonces, al escuchar ellos decir que cuando ellos pues escuchan a Jesús decirle: perdono tus pecados, ellos empiezan a dudar, primeramente porque ellos sabían que el único que podía perdonar los pecados era Dios, de acuerdo a las escrituras. Y ellos empiezan a dudar en su corazón. Ahora, con respecto a estas enfermedades, ellos dudaban, pero ellos tenían, póngale esto atención, ellos tenían siempre ese pensamiento de que todas las enfermedades eran a causa del pecado. Ahora, de acuerdo al razonamiento de ellos, de acuerdo a las escrituras, en eso es en lo que ellos pensaban. Pero si nosotros abrimos el panorama, podemos ver que no todo, incluso en las escrituras, está relacionado con el pecado. Antes de entrar en lo que ellos comentaron, quiero tocar este punto. ¿Qué sucedió cuando les voy a leer en Job 1:18? ¿No has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿En qué estaba siendo probado Job? ¿En qué es lo que estaba siendo probado? Él no estaba siendo probado por su inmoralidad, sino por su integridad. Entonces, todas las pruebas a Job, toda la aflicción, toda la enfermedad, no es porque Job estaba en pecado. Entonces quiero mostrarles de eso. Lo que ellos pensaban que toda enfermedad era por pecado, no era así, porque aquí nos muestra en este pasaje
Job dice el Señor que no había otro como él. Ahora, él era fiel, pero dice, en la tierra, varón perfecto. A veces podemos decir, pero la palabra dice que no hay hombre perfecto, es fiel. Pero lo dice la Escritura, en la tierra, varón perfecto. Muy bien, con esto podemos aclarar de que no solamente por el pecado venía la enfermedad o venían todas estas situaciones. Está muy claro aquí. Ahora, la Escritura sí nos enseña que tanto la muerte como la enfermedad son fruto ¿de qué? Fruto de la caída. La muerte y la enfermedad son fruto de la caída del hombre. Pues si es que Adán, Eva no hubieran pecado, no existiría la muerte, mucho menos las enfermedades ni desgracias que vemos hoy en día. Las consecuencias de la caída del hombre fueron graves, fueron la muerte, cortos años de vida, calamidades, enfermedades a causa del pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Salmos 90. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. El Salmo 39:4 dice, hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado ante ti. Mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. La vida del hombre, de acuerdo a estas palabras, a estas citas de la Escritura, nos muestra que es corta, que está rodeada de problemas, y escuchamos siempre decir que los verdaderos problemas de la humanidad son pobreza, la violencia, el terrorismo, la inmoralidad, etc. Pero cuando nosotros hacemos un análisis bíblico, podemos ver que el mundo está perdido por su pecado, por el pecado. Porque el pecado no discrimina. El pecado no discrimina a pobres, a ricos, a blancos, a negros, sabios, ignorantes. Afecta a todos, paraliza el espíritu, adormece, cauteriza la conciencia, vuelve a la gente insensible a la santidad de Dios. Y ese es el mayor problema de la humanidad, es el pecado. Pero nuestra esperanza, la esperanza nuestra, está en que el Señor un día regresará y que tendremos nosotros un día un cuerpo nuevo, que seremos resucitados incorruptibles y el pecado no podrá habitar con nosotros. Tampoco la enfermedad ni el sufrimiento. Estaremos llenos de gozo del Señor. Apocalipsis 21:4, Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Pues la razón principal porque Jesús estaba sanando, porque Jesús estaba enseñando, dice, porque Él apareció para quitar nuestros pecados. Él estaba en las sinagogas. ¿Qué estaba haciendo? Perdonando los pecados. Cuando dijo que le perdona los pecados y todos empezaron a meditar en sus corazones en ese momento, a cavilar en sus corazones, se irritaron cuando Él dijo que es perdonado por sus pecados, pero se olvidaron que Él estaba para eso. Primera de Juan 3:5, Él apareció para quitar nuestros pecados. Muy bien, en esta escena donde Jesús perdona los pecados, ¿cómo Jesús va a perdonar los pecados? Recuerden que en el Antiguo Testamento, pues los judíos, ellos sabían que para el perdón de pecados era necesario presentar una ofrenda o un sacrificio, era necesario presentarle al sacerdote. Entonces, ¿qué sucede aquí? El Señor no está presentando ningún sacrificio, no está haciendo nada de esto. Para ellos, pues está violando la ley. Pero Jesús no vino a violar la ley, Él no la vino, Él vino a cumplirla.
Y eso también nos muestra Marcos en el capítulo 1, cuando le dijo al leproso: ve y preséntate al sacerdote para el cumplimiento de la ley. Ahora, todos estos sacrificios que se hacían en aquel tiempo, en el orden levítico, todos ellos, el sacrificio no podía por sí mismo perdonar el pecado. Dice el autor de Hebreos que constantemente se necesitaba presentar los sacrificios. En Hebreos 10:1 dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Lo único que estos sacrificios estaban haciendo, ¿por qué tenían el valor en aquel tiempo? Porque apuntaban al verdadero y definitivo sacrificio que era Cristo Jesús. Cuando el Señor le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados, Jesús lo estaba haciendo, Él lo estaba haciendo sobre un fundamento real y verídico, sobre su propio sacrificio en la cruz. Eso es lo que Él estaba haciendo, el sacrificio perfecto del Cordero sin mancha. Hebreos 10:11 dice: todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, refiriéndose a nuestro Señor, a Jesús, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Pues Él estaba hablando con un fundamento, con una base, y esto nos lleva a reflexionar también en las palabras de Jesús a los judíos, cuando les dijo: ¿qué es más fácil? En estos versículos, ¿qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Bueno, para nosotros cualquiera de las dos son imposibles, pero en ese momento, pues más fácil era decirle: levántate, tus pecados te son perdonados, a decirte: levántate, toma tu lecho y vete. Pero lo más difícil era el perdón de los pecados, porque esto implicaba que Jesús tenía que ir a la cruz. Era mucho más difícil. Él sabía lo que al pronunciar esas palabras, lo que iba a venir, lo que implicaba decir: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados, los míos, los tuyos. ¿Por qué? Por la muerte de Jesús en la cruz. Y en ese momento Él estaba vivo y lo estaba hablando a este paralítico. Pero Él sabía lo que iba a venir. La fe en Jesús cambió de una forma radical la vida de este paralítico. Y es como debe ser, y así debe ser en la vida de cada uno de nosotros, de todos, ¿no? Un cambio radical en la vida. Nueva vida, nuevas costumbres, nuevas amistades que te lleven a la presencia de Cristo, no que te alejen. El cambio es radical. El cambio en el paralítico fue asombroso, y es asombroso en nuestras vidas también. Cuando una persona ha sido salvada por el Señor, está llena de gozo, está llena de agradecimiento, quiere manifestar su nueva vida a todos los que le rodean. Y nosotros, pues, al ser salvados, al ser restaurados, debemos andar como vivos entre los muertos, no como muertos entre los muertos, no,
Debemos andar como vivos entre los muertos. Cristo capacitó al paralítico para andar en vida nueva. Dice que andar en vida nueva. También podemos ver el poder del Mesías, el poder aquí. En todo esto vemos que el poder de Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Dios mismo. En el versículo 6 hasta el 9 vemos que surge la discordia. ¿Por qué? Porque dice que cavilaban en sus corazones, meditaban en sus corazones. ¿Quién es este? Blasfemias, dice. Jesús miró más allá, él sabía. Antes de que hable, esa es la palabra que le conoce nuestros pensamientos. Antes de que abras tus bocas, el Señor ya sabe lo que está en nosotros. Y Él sabía lo que ellos estaban pensando. Aquí surge pues esa discordia, y es con un propósito de obstaculizar la obra de Cristo, como lo hacían los endemoniados. Los escribas estaban ahí para criticar, para hablar de Cristo. Estaban con un propósito. El corazón, le dice, Jesús vio su corazón. Y dice Mateo 15, 18, lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemas, todo del corazón. Y eso es lo que Jesús estaba mirando en ellos, sus malos pensamientos. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Pues es un razonamiento correcto para ellos. Su lógica estaba correcta para ellos, cuando dijeron blasfemias. Dice, ¿por qué razón? Porque al fin y al cabo el pecado es una ofensa a Dios, y ellos sí estaban conscientes de esto. Pero ellos en ese momento, sin lugar a duda, razonan y se dan cuenta de que Jesús está actuando como si fuera Dios. Por esto toda esta contienda, estos pensamientos de ellos, que Él está actuando como Dios, que Él está perdonando los pecados. Y ellos no lo aceptaban como el Mesías, no lo reconocían como el Dios Altísimo. Pero ¿qué hace el Señor en este momento? Luego de decirle que le perdona sus pecados, le dice que se levante. Con la misma lógica de ellos, Jesús levanta al paralítico. Jesús lo perdona sus pecados. Ellos pensaban, recuerden, que los enfermos, los que estaban enfermos, era a causa del pecado. Y si estaban sanos, pues no tenían pecado. Jesús limpia sus pecados y los sana. Entonces ahora Jesús, ¿qué nos está mostrando a cada uno de ellos? Que tiene el poder para limpiar los pecados, que tiene el poder para sanar las enfermedades. Está sano porque no tiene pecado. Se levantó porque ya el pecado no está en él. Se levantó porque Dios lo acaba de limpiar. Les acaba de mostrar que Él es el Mesías. Les acaba de comprobar que Él es el Salvador, del que profetizaron ya muchos años atrás. Dios no simplemente está hablando algo, Él está accionando. Yo te perdono los pecados. Ustedes lo dudan, ustedes están pensando en sus corazones, blasfemo, ¿quién es este para perdonar pecados? Solamente Dios tiene el poder para perdonar. ¿Y qué hace este aquí? Blasfemo. Y el Señor le dice, levántate. Oh, blasfemo, los pecadores están enfermos, este está sano. Se levantó, ya no es paralítico, lo están mirando con sus ojos. Está sano. ¿Por qué está sano? Porque no tiene pecado, porque Cristo lo perdonó. ¿Y ahora qué van a decir? Cuando Cristo le dijo, te perdono tus pecados, ¿qué pasó con el paralítico? ¿Mis pecados? Estoy paralítico, levántame, sáname, ¿qué haces?
mis pecados me perdonas. Pero si yo quiero a mi marido, una mujer, estoy solo, no tengo nada. Ese es el pensamiento de la gente, ¿no es cierto? El paralítico había dicho: Señor, levántame, yo vine para que me cures, yo vine para poder caminar, para poder saltar, y tú me dices, te perdono tus pecados. ¿Sabe qué? Porque él no dijo nada, se quedó mudo cuando el Señor dijo: te perdono tus pecados. Porque todos ellos sabían que eran pecadores. Él se quedó en silencio y reconoció. Al quedarse en silencio, él aceptó y reconoció. Y enseguida el Señor le dijo: levántate. Entonces ellos están viendo ahora que en verdad Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Y Él les dice en el capítulo 10: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Les demostró que Él era el Mesías. Ahora, pero esto estaba profetizado, el Hijo del Hombre, un término que Jesús usaba en aquel tiempo, pero esto ya había sido profetizado y Jesús está simplemente dando cumplimiento a las profecías. En Daniel 7, 13, 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan a su dominio. Es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estaba dando cumplimiento a la profecía de Daniel. Eso es lo que Jesús estaba ahí al decirles el Hijo del Hombre. Usó un título, sí, mesiánico, pero que estaba oculto. Lo usó dando cumplimiento a esta profecía. Y en el versículo 12, el último, dice: se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Estaban atónitos todos los que presenciaron este milagro de Dios. ¿Qué pasó aquí? Acaban ellos de darse cuenta que no solamente predicaba, que no solamente sanaba todo tipo de enfermedad, que no solamente sacaba a los demonios, pero que también perdonaba los pecados. Jesús les está mostrando su deidad, que Él tiene el poder. Y en ese momento, ¿qué sucede? Todos, dice, que salían, que todos alababan. Dice, permítame, todos se asombraron y glorificaron a Dios. Todos se asombraron. Y aquí, pues simple, nosotros vemos de eso todo el tiempo, con amistades, con familias, y esa es la reacción que debe haber en nosotros, de gozo, de asombro, de glorificar a Dios. Señor, bendito Dios por mi hijo, bendito Dios por mi amigo, por mi hermano. Míralo, Señor, ha cambiado su vida. Que haya el gozo del Señor como ellos, que estemos asombrados de la grandeza, del poder de Dios, que no nos sentamos ahí como, whatever, ya, bien, sí, así lo es, estoy cómodo. No, glorifique a Dios con gozo. Viva, sienta que en verdad Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo, el Altísimo, el que tiene el poder. Que reconozcamos su deidad, que Él sí fue 100% hombre. ¿Sabe para qué? El Hijo del Hombre era más allá. Él tenía que presentarse como el Hijo del Hombre, como nuestro pariente, para poder redimirnos y ser nuestro Redentor. De caso contrario, no podríamos tener salvación ni ser redimidos, algo que nos muestra el libro de Ruth. Él es nuestro Redentor. El Hijo del Hombre tuvo que ser hombre para ser nuestro pariente y redimirnos y salvarnos y limpiarnos. Todos estaban gozosos. Para concluir, todos hemos escuchado testimonios, hemos visto no solamente también a familiares, amistades, transformados por el poder de Cristo, transformados, vidas nuevas, renovadas. Pero
muchos están como los escribas que estaban sentados ahí escuchando a Jesús con un interés, sentados escuchando con el interés de cuestionar, no de creer. Y no solo se necesita acercarse a Jesús, no solamente se necesita estar en el templo, sino se necesita creer en Él. Necesitamos creer, necesitamos estar seguros, necesitamos esa fe que nos ayude a acercarnos a Dios, la fe de esos hombres que nos ayuden a llegar al Señor, a creer en que Él tiene el poder, que nosotros no podamos confundir la voz de Dios, que no la confundamos con otras voces. La voz de Él es clara, la voz de Él está en su palabra, es eficaz. La voz de Dios es vida. La voz de Dios no es el termómetro de tus sentimientos, que hoy ardes por el Señor, que hoy saltas, rebosas de gozo y mañana estás fría como un panal de hielo, que no quieres saber de Dios ni de la iglesia ni nada. Eso no es. Ese es un termómetro de tus sentimientos. No. Que el corazón te dirige. No. La palabra dice que el corazón es engañoso. El corazón de los escribas estaba maquinando, pensando en la maldad. Nuestra guía tiene que ser la palabra de Dios, no lo que se sienta en el corazón, sino la palabra. Que nos podamos mover por fe, no por lo que está, no por lo que vemos, lo que nos sucede, sino por fe. Y que creamos en Jesús, que un día vamos a estar con Él, que anhelemos la presencia del Señor, que anhelemos sus atrios, que el Señor pueda levantar a cada una de esas personas que están paralizadas espiritualmente, que pueda derribar todos sus argumentos, todos esos obstáculos a través de la fe en el Señor. El deseo de cada uno de nosotros debe ser que nos parezcamos más a Cristo, que haya más santidad, que haya más justicia, más generosidad, más humildad en nosotros, que seamos más compasivos. Que el deseo del Padre es ese en cada uno de nosotros, ser más como su Hijo Cristo Jesús. Dice 2 Corintios, si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Dios bendito, gracias por esta oportunidad que tú das a todos, no solamente a tus creyentes, de acercarse al Dios vivo, quien es la esperanza del perdido, quien es el único capaz de sanar, de restaurar, no solamente los cuerpos, pero los corazones, las almas, Señor. Permite que en este día, Señor, si es tu voluntad, nuestro clamor es que todos sean salvos, que tú acudas a cada uno de ellos y que los que escuchan puedan creer en ti, acercarse a ti, pero creer en que tú lo puedes hacer, Señor. Gracias, Padre, por ellos, gracias por la oportunidad que tú nos das. Bendito sea tu nombre, Dios, y ayúdanos a escoger nuestras amistades, ayúdanos a ser esos ayudadores de los que están enfermos, de los que están paralíticos. Ayúdanos, Señor, a implementar la fe de Cristo, la verdadera, a llevar lo que tú tienes, Señor, lo verdadero, a hacer luz en medio de la oscuridad. Gracias, Dios bendito, te damos a ti por tu palabra, en el nombre de Jesús.